Pues bien, buenos días, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en el canal de Telio y pues bien, que vamos a hacer un video sobre la historia de Argentina después de 1852. Bueno, ahora hablando en serio, buenos días. Pequeño videito explicativo sobre la historia argentina después de 1852. ¿Por qué 1852 es la marca que distingue a la Argentina? Porque es la expulsión a través de una batalla orquestada con el extranjero del gobierno de Juan Manuel de Rosas, de lo que podríamos decir en el sentido romano, de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, aunque esa dictadura tuviera las características de las dictaduras romanas. Bueno, toda una explicación en la cual no quiero entrar. La cuestión es que se empieza a engendrar en la Argentina, que es consecuencia de la Revolución de Mayo, un espíritu liberal en el sentido del liberalismo filosófico, ¿no? Algunos autores, entre los cuales están los liberales de hoy en día, que se autodenominan de derecha, suelen confundir el liberalismo con el liberalismo económico. El liberalismo es una actitud respecto a la libertad humana, considerando que no hay nada que pueda limitar el libre ejercicio de la razón humana, nada, no hay ningún orden fuera de la razón humana que lo pueda limitar. Todo nace y muere dentro de la razón humana. Y tiene como origen al racionalismo de Kant, pero no vamos a ahondar demasiado en eso, lo dejamos para otros vídeos. Entonces, estos liberales, evidentemente, tenían un contexto que hay que saber entender, sin denostarlos a priori. Estamos hablando de los Alberdi, los de Echeverría en algún momento, el señor Sarmiento. Van a ser personas que, viviendo el contexto de la Argentina y de la dictadura de Rosas, que se fue poniendo bastante más autoritaria cuando fue pasando los años, veían en el desarrollo superficial económico de los países anglosajones, especialmente Estados Unidos, y que creían que cambiando las instituciones y cambiando, ahí van a diferir un poco si es cambiar la población o no, pero creían que copiando las instituciones del extranjero íbamos a lograr ser unos Estados Unidos, o por lo menos ir en camino hacia ser Estados Unidos. Y acá tenemos que después del 1852 el ideólogo de la Constitución, que no va a ser casualidad que sea tomada de la Constitución norteamericana, va a ser Juan Bautista Alberdi, personaje muy amado y odiado en la historia argentina, no tanto así como Sarmiento, pero los que conocen un poco más de la Argentina se dan cuenta de la importancia de Alberdi. Alberdi hace un libro que se llama Las bases y puntos de partida para la organización de la nación, libro de lectura obligatoria, tengo entendido, no sé si todavía sigue siendo así, la Facultad de Derecho, en la cual hace un diagnóstico. Y ese diagnóstico es muy interesante porque apoya todo lo que nosotros hemos venido viendo en las clases de historia. Da una muestra de lo que era la Argentina tal como estaba y la Argentina que se quería. Ahora, él se da cuenta que la mentalidad de la Argentina actual, la que él ve hacia 1852, por supuesto, es antes, pero pongo esa fecha que es la fecha de la caída de Rosas, la titula como propia de la mentalidad española, hispánica, salida de su tenebroso pasado colonial, dice en su obra, y dice por supuesto que con 3 millones o con 1,5 millones, ya no recuerdo bien la fecha, de gauchos, indios y españoles no podréis hacer la república. Ciertamente, ni tampoco con españoles peninsulares, porque son incapaces de hacer la república. A él, cuando él le decía república, se imaginaba la república norteamericana. ¿Bien? Edificada a partir del liberalismo de Rousseau, del liberalismo que sostiene que el ser humano
hay que procurar instituciones que solamente le permitan la libertad y todo lo demás viene solo. Tanto en política, en el ejercicio de todos los derechos, que acá ya va a empezar a haber una definición nueva de lo que es derecho, se va a confundir libertad con derecho, gran confusión de los liberales, y el otro problema es el libre ejercicio de sus derechos y tener instituciones que los permitan, es decir, que dejen el libre juego de la expresión de los derechos. Y la otra, en la parte económica, bueno, en la que más o menos todo el mundo habla, que es tener una economía sin restricciones. Ya veremos que en tanto en cuanto se ponga a gobernar, el Estado va a tener que contradecir eso, por supuesto. No se puede gobernar con el liberalismo, puesto que la autoridad no tendría ningún tipo de poder de ejercicio. Pero bueno, aparte de eso, él dice, tenemos una Argentina de la mentalidad que no es la mentalidad protestante que tienen ya hacía 300 años los países anglosajones. Él se da cuenta que con esa mentalidad católica, hispánica, era imposible hacer la república a la norteamericana. Y en el fondo tenía razón. ¿Por qué? Porque la mentalidad protestante que nosotros hemos visto que generó en el ideario calvinista una nueva concepción de la vida prácticamente, en donde, para dar un ejemplo, en la economía, digamos, el enriquecimiento, el lucro es el fin de la economía. No lo era así en el universo mental del mundo, para decirlo así, católico o de tradición católica. Bien, la economía era vista como las actividades propias para conseguir un fin, es decir, los medios para conseguir el fin del sustento de las personas. Es decir, yo tengo una tierra, la cultivo según mis necesidades. En la mentalidad calvinista, que engendró una manera particular de edificar el capitalismo tal como se dio en nuestra civilización, la riqueza, el éxito en la vida es señal de predestinación. Por lo tanto, la capacidad de acumular riquezas es la que me va a mostrar a los ojos de Dios como un bienaventurado. Mejor dicho, la bienaventuranza divina, la predilección divina, la elección, predestinación divina se manifiesta en el éxito en la tierra. Y como las obras, se llegó a la exageración de que las obras no son necesarias para la salvación, yo puedo ser tranquilamente lo que hoy se diría un cretino en la economía, pero el éxito marcaría mi favor, incluso hasta el favor divino. Entonces, por supuesto, eso cambió drásticamente la concepción de la economía. Son dos cosas absolutamente distintas. La economía pensada en el lucro, donde yo tengo una tierra, yo tengo que sacarle el mayor cantidad de jugo posible, es decir, la mayor ganancia que se pueda, a la mentalidad que quizás es la que tenía acá el gaucho, por supuesto, mejorable. Nadie está haciendo una defensa de ningún sistema, hay que tratar de entender los dos sistemas. Uno, tal como era, según su herencia mental y su herencia respecto a las tradiciones de la cultura católico-hispánica, y la otra, lo que ellos veían. Esto estaba en decadencia y evidentemente ellos, al mirar el progreso norteamericano, dijo, bueno, vamos a copiarles a estos tipos y se logra sola la república. Entonces él sostiene, Alberti va a sostener que hay que adaptar las instituciones argentinas a la civilización de la república y del vapor, en la parte económica, es decir, sumar a la Argentina en esta especie de concierto internacional económico en la cual la Argentina, aún vendiendo o entregando sus laureles, lo dice textualmente, los laureles que Rosas había logrado enfrentando a los ingleses más de una oportunidad, había que cambiarlos por el progreso económico. Y ese progreso económico necesitaba no solamente instituciones nuevas, sino el reemplazo de la población. Es decir, él se da cuenta que con esta población que ya tiene una mentalidad, cambiársela es sumamente difícil. Terminará teniendo razón contra Sarmiento, que decía que no. Pero entonces él dice que hay que cambiar a la población también. Hay que sustituir la población trayendo gente de origen anglosajón. Es decir, con 300 años, esto lo agrego yo, de cultura protestante y ya adaptadas
a la mentalidad capitalista, porque lograr eso en una república en corto tiempo no se puede. Y les diría tampoco en largo tiempo, así no. Lo logró el mundo europeo, o cierta parte del mundo europeo, a partir de otro proceso, pero acá no pegó nunca. Bueno, la cuestión es que él va a decir entonces la Argentina actual versus la Argentina que él desea, la Argentina liberal, hace falta cambiar todo esto. Y lo que va a hacer precisamente el Estado, cuando ya no tenga la resistencia del federalismo, que se desactiva al quedar como líder el señor Urquiza, después de la batalla de Caseros, queda desactivada como reacción, porque ya Urquiza no va a ser una reacción efectiva contra este liberalismo del siglo XIX, y empieza lo que se llama la construcción del Estado liberal, que yo no sé para qué traje esto para señalar si no estoy señalando nada, que va desde 1852 a 1880. Se suele considerar la presidencia de Roca como la etapa de paz y administración, como que se logró por fin tener un camino único, casi sin oposición. Y ese periodo, por supuesto, es muy traumático en la historia argentina, y sin hacer historias de llantos y de víctimas, también hay que decir que fue una etapa de mucha muerte, particularmente en Buenos Aires, donde la población, para decirlo así, local, prácticamente quedó sumida en una minoría y va a ser reemplazada por la inmigración masiva, hasta el punto que Buenos Aires, como lo he dicho varias veces ya, Buenos Aires va a perder su forma de hablar. Nosotros, como ya lo notarán los que están viendo este video y no son cordobeses, los cordobeses tenemos una manera muy particular de hablar, una tonada, que la tenían que haber tenido también los habitantes de Buenos Aires. ¿Por qué la perdieron y por qué adaptaron esa tonada tipo italiana? ¿Qué hace, viejo loco? ¿Qué pasa, macho? Hablan como los italianos, de hecho los extranjeros que quieren imitar a los argentinos hablan como italianos, los porteños. Perdió la forma de hablar. Eso quiere decir que la población se volvió minoritaria y la inmigración italiana fue tan grande que reemplazó la manera de hablar. Eso es un tema muy interesante que todavía no he descubierto las personas que se hayan dedicado a estudiarlo. ¿Qué tenemos desde 1852 en adelante? Una transformación, un rápido intento de transformación en la Argentina con, por supuesto, resistencias, luchas y guerra. La primera va a ser la Constitución. Rápidamente, siguiendo los dictados del señor Alberti, se va a copiar prácticamente la Constitución de los Estados Unidos, se va a tomar una traducción de la Constitución y se la va más o menos a adaptar. La idea de que a la población se tenía que adaptar a las instituciones, no al revés, las instituciones adaptarse a la población, a la cultura de la población, porque ellos rechazaban de plano esa civilización. Y no lo consideraban de hecho civilización. Vean el libro de Sarmiento, de lectura obligatoria, de adoctrinamiento obligatorio de los primarios en las épocas pasadas, Facundo, Civilización y Barbarie, donde se trata a la cultura de origen hispánico como algo que es ajeno a la civilización, y se entiende por civilización los aspectos externos de desarrollo, de progreso material, más que nada. La cuestión es que el Estado liberal se empieza a consolidar con la Constitución. Era una idea de que si no había Constitución no había pacto social, entonces no había manera de tener leyes. Un Estado era legítimo en tanto y en cuanto tenía una Constitución. Un prejuicio apodíctico que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo, ¿no? Argentina tenía leyes antes, pero claro, al ser leyes de origen hispánico, más bien basado en lo que se llamaba la consuetudo, es decir, las costumbres, esto era rechazado por las nuevas concepciones legales de los liberales. ¿Qué sucede con la Constitución 53? Colateralmente tienen un problema que es con la capitalización de Buenos Aires, donde al perder el estatus de ciudad, podríamos decir autónoma o de ciudad al nombrarse la capital, lo que perdía Buenos Aires al nacionalizarse, ciertos sectores dominantes que se van a llamar autonomistas van a ejercer una reacción muy grande y van a separar a Buenos Aires del país. No solamente van a separar Buenos Aires, sino que van a reclamar todo el mar hacia el sur como propio, lo que hoy sería la Patagonia la van a reclamar como propia,
La cuestión es que parece que los poderes dominantes y los poderes secretos, que es indudable que influían acá en Argentina, acá dos de cada tres políticos eran miembros de las sectas masónicas, no les gustó nada esta separación de Buenos Aires, la única ciudad más o menos de mentalidad ilustrada, para decirlo así, o de mentalidad extranjera. Entonces evidentemente tenían que tenían que recuperar Buenos Aires. Y ese proceso va desde 1854 a 1860, el periodo de la independencia bonaerense, que es el periodo que dura la presidencia de Justo José de Urquiza, y dos batallas muy importantes para la historia argentina, muy importantes, que son Cepeda y Pavón. Cepeda va a hacer que Buenos Aires retorne, muy importante Cepeda. Las dos están arregladas entre los bandos, son batallas muy importantes, pero batallas arregladas. Batallas donde ya ciertas personas se reúnen secretamente en barcos norteamericanos, eso va a pasar muy claramente en Pavón, donde se reúnen antes y parece que ya tienen todo decidido para la guerra. La primera, Buenos Aires tenía que perder para incorporarse a la Confederación, y en la segunda Buenos Aires tenía que ganar, que era algo mucho más difícil, porque el ejército más fuerte lo tenía Urquiza. ¿Qué sucede? En Cepeda triunfan los federales y en Pavón triunfan los nacionalistas bonaerenses, liderados por Mitre, y Buenos Aires queda al control de la Argentina. De hecho, misteriosamente, las elecciones en ese momento no eran lo libres que el liberalismo promovía. Sin embargo, les importó poco y la presidencia la toma Mitre en 1862. Y en ese periodo que va de 1862 a 1880 vienen todas las reformas y toda la edificación de las instituciones liberales argentinas. Se proyectan y se aprueban los códigos, código civil, código penal, se hacen las principales leyes. Las leyes en Argentina tienen una numeración. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que ya en la época de Roca, después de 1880, 1884, ley 1420, ya había más de 1000 leyes que se hacen en esta época, con los conflictos todavía con los autonomistas bonaerenses que no aceptan que Buenos Aires sea la capital. ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Se va a adaptar la Argentina al Concierto Internacional de las Naciones, como se suele decir. Hasta el día de hoy se usa ese término o esa idea. Transformarla en una productora de particularmente y principalmente bienes agropecuarios. Pero acá no importa, porque en Argentina se va a fabricar mucho, siempre se va a fabricar cosas, pero la idea era que la producción tiene que servir para vender. Es decir, la idea capitalista. Es decir, yo trabajo con el fin de vender. Es decir, no con el fin de sostenerme, sino con el fin de vender. Y primero está lo de afuera y después está lo de adentro. Es decir, no busco el sostenerme por mí mismo, no busco lo que sería, es una palabra horrible porque mezcla las raíces griegas con la latina, pero se usa la autosuficiencia, debería ser la ipse suficiencia. No busca eso, sino que busca satisfacer primero los mercados internacionales, como si esa rueda acomodara mágicamente todas las necesidades del mundo. Insisto que esta mentalidad, que yo durante mucho tiempo me dediqué en cierto modo, a denostar, hasta que uno se pone del lado de Alberdi, de Sarmiento, y ven lo que ellos veían. A ellos les costaba mucho, eran personas muy cultas, sobre todo Alberdi, personas cultas que bien empapados de la cultura clásica, cosas que ellos en su sistema educativo van a ir desterrando con el paso del tiempo. Y cuando vean en cierto modo la decadencia de la civilización hispánica, les va a molestar mucho y van a querer ser como un país a los Estados Unidos. Evidentemente eso no se dio, porque adaptar una mentalidad, instituciones y maneras de entender la realidad que pertenecen a otra mentalidad, a una distinta, produjo lo que hoy se produce en la Argentina, una especie de
como podríamos decir, de engendro a medio nacer. Porque evidentemente lo que no encaja no se puede forzar. Entonces, en otro capítulo que después analizaremos, veremos lo que fueron las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, cómo se le va a dar lugar al capital extranjero. Van a suceder un montón de cosas que van a ser denunciadas mucho tiempo después, cuando ya no tengan mucho efecto. Este es más o menos el planteo de lo que hace el liberalismo al enfrentarse con una mentalidad totalmente distinta y en decadencia, que eso es muy importante señalarlo. No era el esplendor de la mentalidad hispánica. Iba a tener como periodo de reconstrucción el periodo 1852-1880, con las presidencias liberales de Mitre a Avellaneda. Mitre recordado como el presidente de los ferrocarriles, de la introducción de los ferrocarriles, del comienzo de la guerra del Paraguay, de la liquidación de las montoneras, de los pequeños ejércitos de lo que ellos llamaban despectivamente el interior del país. Sarmiento recordado como el que promovió la educación, pero con una mentalidad foránea, por supuesto. Es ahí la razón por la cual se trajeron maestros del extranjero, es decir, que manifestaron esa mentalidad en el adoctrinamiento de las generaciones nuevas. Y Avellaneda, conocido como el presidente del ajuste y la inmigración particularmente, en una época que ya Buenos Aires estaba despoblándose, por supuesto. Bueno, va a ser hasta la próxima en que ahondemos en esta parte y veamos el siguiente periodo posterior a 1862. Y bueno, como dicen los colombianos, después de ver este video, pues suscríbete, déjale like y si puedes, activa esa campanita que está ahí abajo. Muchas gracias.